¿Cómo están? Bueno, y vengo un ratito con una invitada estupenda que nos va a contar cosas diferentes y que seguro que les va a encantar. La voy a buscar, así no perdemos tiempo y comenzamos enseguida. A ver si la veo. Nati, aquí. Ahora va a salir. Hola, hola Emi, hola. A ver si te sale Nati por ahí. Hola Rocío, hola. Hola Claudio. Espera que te voy a volver a invitar por si no te sale. Estoy acá, pero no estoy Debería viendo. salirte una invitación. Si no, pedime la voz, Nati. A ver Si cómo estás te por la ahí. puedo pedir acá. Ahí estoy pidiendo. Yo ya le envié. Ahí me pide. A ver. Y ahí la acepto. Ahora sí. A ver, ahí te pedí invitación. No sé si te llegó. Solicitud enviada, me dice. No quiere venir, No no se se escucha. escucha. Ok, a ver. No se escucha porque todavía no estamos. Qué raro, ¿eh, Nati? Me parece como No se que escucha el sonido. la voy a volver a invitar. Si no, No salimos. se te Espera, escucha te el voy a sonido, volver a María. invitar a ver si aparece. Invitar, te vuelvo a invitar, ¿eh? Te tiene que salir ahí una invitación. Yo la estoy viendo por aquí abajo, que está en el ordenador conectada. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Gracias por la paciencia a los demás. ¿Te salía o no? No sé qué pasaba. Sí, ahí estoy. No te escuchaba tu voz, no se escuchaba tu voz. A ver si ahora se escucha. Ahora yo Sí, te escucho sí. perfecto. Ahora sí. Espera que vamos a abrir aquí un segundo. Dale. Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien, estás? aquí estamos. Encantada Bueno, de estar con vos. contales a los que están de mi lado un poco quién sos, para que te conozcan. Bueno, mi nombre es Natalia Zarro, invitada hoy de Mariana a este espacio hermoso que tiene, que nada, me encanta. Nos conocemos hace un tiempito en otro espacio grupal y bueno, me encantó la invitación. Soy psicóloga, soy coach de carrera y acompaño a mujeres profesionales con altos niveles de estrés y burnout, epidemia de época, a poder conectar de forma constructiva con sus trabajos y con sus vidas y desarrollando con herramientas de mindfulness y compasión, nada, su relación con sus carreras. Así que psicóloga, coach, mamá, y bueno, soy de Argentina y hace un año estoy viviendo acá en Barcelona, España. Así que estamos cerquita, Mariana. Estamos cerquita. Bueno, Nati, bienvenida. Y nada, les vamos a contar a los que están por ahí viéndonos que básicamente nos encontramos para que nos cuentes un poco cómo es trabajar, ¿no? En consulta con todos los profesionales de la salud que ayudás, desde esa mirada compasiva que tanto nos hablas y que tampoco conozco yo, por ejemplo. Yo misma conozco muy poco y bueno, quiero que nos cuentes, empezando quizás por lo más básico, ¿no? Por qué es, por el concepto, ¿no? ¿Qué es la compasión? ¿Qué nos puedes contar? Vos que sos experta. Yo me considero una total principiante y creo que de verdad lleva toda la vida como poder ir encontrando el camino hacia el cultivo de la compasión. Y hay muchas definiciones de compasión de diferentes autores. Sí me considero una super nerd en el sentido de que llevo muchos años leyendo, investigando y tomando formaciones con diferentes referentes en el campo de la compasión. Pero empezaría por decir que la compasión muchas veces se la confunde con una emoción particular, ¿no? O un conjunto de pensamientos en particular. Y lo que nos enseña Paul Gilbert, que es el padre de la terapia centrada en compasión, que es uno de los abordajes que lleva ya varias décadas, tiene que ver con entender la compasión como una motivación central de cuidado, una motivación de ser de beneficio más que de ser de daño.
hacia uno mismo y hacia los demás, como es aquella motivación central que podemos cultivar y entrenar activamente, no solo como profesionales de la ayuda, sino cualquier persona que sea humano y que tenga una biología humana, que puede cultivar justamente para poder acercarse con fortaleza al dolor, ¿no? Al dolor que implica en gran parte el hecho de estar vivos. O sea, a mí lo que siempre me ha tocado mucho es la definición que hace Paul de que básicamente estamos llamados inevitablemente como seres humanos a cultivar la compasión en nuestra vida, porque básicamente tenemos exposición permanente al sufrimiento, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Por qué? Porque atravesamos enfermedades, crisis, separaciones, perdemos el trabajo, de repente un día nos levantamos y un diagnóstico médico cambia completamente el rumbo de nuestra vida. Entonces, si el sufrimiento humano es parte de lo que nos toca atravesar, entonces la compasión, que es esta sensibilidad para acercarnos al dolor con la intención de prevenir o aliviarlo, es como casi la invitación básica de todo ser humano. Entonces, esta es una de las definiciones posibles que podemos compartir respecto de qué es. Es una motivación central que organiza nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas en dirección de aliviar el dolor físico, emocional, espiritual, mental, que tenemos por las experiencias cotidianas que nos tocan a los seres humanos. Sí, sabes que yo tengo la impresión de que muchas veces confundimos este concepto de compasión, ¿no?, con sentir lástima por uno mismo, y eso es algo que no está bien visto y que pocas veces nos permitimos, ¿no?, y que no, bueno, que no está bien valorado, ¿no?, o que a veces se juzga. ¿Hay diferencia entre sentir compasión y sentir autocompasión y sentir lástima por uno mismo? ¿Cuál es la diferencia realmente, ¿no? Porque pueden perfectamente asociarse, ¿no? Y creo que la gente que desconoce sobre el tema tiende a confundirlo. Sí, efectivamente. En general se suele asociar mucho la palabra compasión con la misericordia o con la autolástima o con las religiones, y tenemos, por suerte, también la posibilidad de definir la compasión desde una mirada secular, ¿sí? Entonces, más allá de que tengas o no un credo o que pertenezcas o no a una religión, podemos entender que la compasión tiene que ver con acercarnos a nuestro dolor con fortaleza y coraje. Entonces, esto es completamente distinto a la lástima. En la lástima, la relación no es simétrica. Si yo, por ejemplo, voy caminando por la calle y veo que hay una persona que está sufriendo y emerge la emoción de la lástima, probablemente sí sienta algún tipo de empatía o sensibilidad por lo que le está pasando a esa persona o un animal abandonado, pero desde la lástima es como si yo me excluyera a mí misma de la posibilidad de que a mí también me pase eso, ¿no? Y en cambio, desde la compasión, estamos llamados a entender que todos somos seres humanos que hemos nacido con una biología, evolutivamente, ¿no?, que está mucho más preparada para sobreestimularse en su sistema de amenaza. Tenemos toda una serie de circuitos neuronales y un sistema nervioso que fácilmente se estresa, porque así hemos evolucionado como especie, pero que no necesariamente siempre tenemos igual de entrenados para conectar con la calma, con el bienestar, con la felicidad, con la gratitud. Entonces, justamente es parte del desafío que tenemos trabajar intencionadamente en cultivar estos circuitos orientados a calmar el sistema de amenaza cuando se sobreactiva por el simple hecho de estar expuestos todo el tiempo a situaciones de dolor, de malestar, lo que vemos en las noticias. Así que sí, una primera diferencia es que autolástima y autocompasión son conceptos bien distintos. Desde la autocompasión tomamos una posición activa frente a nuestro propio dolor, e implica reconocernos como parte de la especie humana y por lo tanto incluirnos a nosotros mismos como parte de los seres vivos que pueden sufrir y que por lo tanto necesitan satisfacer sus necesidades básicas para aliviar ese sufrimiento. Claro, y eso en cuanto a los conceptos, ¿no?, la diferencia. Y para que la gente más o menos se dé cuenta o se entere mejor de qué va el tema, cuando yo voy a consulta y me encuentro con un psicólogo que trabaja desde esa mirada, ¿no?, más compasiva, ¿con qué me voy a encontrar, ¿no?, a diferencia de otro tipo de corriente que estamos más habituados a trabajar y a conocer y bueno, y a que nos ayuden desde esas otras corrientes?
si yo voy a consulta y voy con un psicólogo que trabaja desde la compasión, ¿qué diferencia hay realmente ahí? Está buenísima la pregunta. No podría realmente hablar de otras corrientes con las que yo no estoy emparentada, y probablemente la compasión se ejerza de diferentes formas o con diferentes nombres. Lo que sí yo te puedo contar es que hay una corriente en particular, que es lo que nombraba hace un ratito, la CFT, o terapia centrada en compasión, que es una formación específica de terapeutas a partir del entrenamiento del Dr. Paul Gilbert, que es el padre de la terapia centrada en compasión. Y básicamente, una de las cosas que hace un terapeuta que tiene formación en esta mirada es, ante todo, tener entrenamiento en mirar su propio sufrimiento y sobre todo en chequear cómo es diariamente, yo terapeuta, yo médica, yo maestra, yo mamá o papá, yo voluntario de una ONG, yo trabajando en un proyecto humanitario, cómo es mi relación diaria, mi actitud diaria hacia el sufrimiento, del cual soy testigo, porque básicamente quienes trabajamos en profesiones de ayuda estamos permanentemente expuestos a historias de sufrimiento, de dolor, de trauma, de abuso, de malestar, según las audiencias o los consultantes con los que nos toca trabajar. Entonces yo creo que alguien que quiera acompañar a una persona, a un consultante, a conectarse de forma constructiva con su propio sufrimiento, necesitaría mínimamente preguntarse a sí mismo, y por casa, ¿cómo andamos? ¿Qué me pasa a mí al final del día? ¿Cómo yo me relaciono con la puesta de límites? ¿Cómo yo me relaciono con mis propios momentos difíciles, con mis propias necesidades insatisfechas? ¿Cómo yo me doy aquello que necesito cuando lo necesito? ¿Hasta qué punto permito que otros me ofrezcan ayuda, cuidado, cuando yo lo necesito? ¿No? La compasión tiene mucho que ver con esto, con tres grandes flujos. La compasión corre en tres grandes flujos, ¿no? Abrirnos a recibir compasión de otros, lo cual muchas veces a los profesionales de la ayuda nos cuesta un montón, es lo que escucho todo el día en la consulta, ¿no? Esto de creer que somos superhéroes, de que deberíamos poder solos, de que nuestra sensación de orgullo está por ayudar a otros, pero no necesariamente por dejarnos ayudar. Entonces, recibir compasión es uno de los flujos que necesitamos cuidar. El otro es dar compasión, es ejercer y practicar y cultivar esta intención de ayuda, de cuidado, de empatía, que va más allá de la empatía, porque son parecidos pero no es lo mismo empatía y compasión, y también poder darnos compasión a nosotros mismos, ¿no? Entonces, dar compasión a otros, recibir compasión de otros y darnos compasión a nosotros mismos en los momentos difíciles. Todo esto se dice mucho más fácil de lo que después se practica, poder encontrar un equilibrio balanceado, ¿no?, de estos tres flujos de la compasión. Pero sí sabemos que cuando uno de estos flujos o estos ríos no fluye, es como que se estanca esta motivación de cuidado que hace justamente que tengamos mejores herramientas para afrontar el malestar del día a día. Y si yo ahora te pregunto, porque ahora tengo curiosidad, ¿no? ¿Cómo cultivo la compasión en mí misma? ¿No? Yo, para empezar a trabajar desde la compasión con mis pacientes, primero la tengo que cultivar en mí, ¿no? ¿Entendí eso? Uh-huh. ¿Y qué ejercicios tendría que hacer? O sea, a la práctica, ¿cómo cultivo la compasión en mí? Es interesante, ¿no? Porque nuestra mente rápidamente va al cómo lo hago. Bueno, ¿cuál es la herramienta, la técnica? Y lógicamente hay técnicas concretas que te puedo compartir, pero yo creo que hay que empezar por el punto básico, que es cultivar la intención. O sea, la intención con la que yo me siento a atender a un paciente, la intención con la que yo empiezo el día, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hacemos entrenamientos y prácticas para ver cuál es la intención con la que yo comienzo o abro una sesión con un paciente o con un consultante. Si mi intención es, por ejemplo, ser de servicio, si mi intención es competir, si mi intención es dañar. Y muchas veces no somos conscientes de las intenciones que nos toman, porque vamos muy apurados, porque tenemos agendas súper llenas. Entonces yo empezaría sobre todo por invitar a que nos tomemos, aunque sea un minuto, porque a veces, por ejemplo, quienes atendemos consultas, a veces no tenemos mucho tiempo disponible entre un paciente y el otro, los médicos también les pasa lo mismo, ¿no? Tomarnos un minuto para conectar con la intención de qué es lo que estoy necesitando yo ahora.
¿no? Es una pregunta que es muy rápida, muy sencilla, muy cortita, y que básicamente nos recuerda a nosotros mismos que también somos seres humanos que necesitamos cosas. A veces necesitamos un vaso de agua, a veces necesitamos tomar 3 inhalaciones profundas, a veces necesitamos llamar a un amigo, a veces necesitamos irnos de vacaciones, y a veces necesitamos cosas como un abrazo. Lo que sea que estemos necesitando, pero que muchas veces negamos o ignoramos nuestras necesidades básicas porque no deberíamos tenerlas, porque se supone que estamos al servicio de otros, eso nos va desconectando poco a poco de entender que difícilmente podamos ofrecer a otras personas el cuidado, el sostén, la aceptación incondicional o radical, si no intentamos en simultáneo entrenarla en casa, porque nos vamos a ir olvidando, porque la vida y la cultura en la que vivimos también nos empujan permanentemente a dar a otros, pero no necesariamente a darnos a nosotros. Así Sí, que fíjate que esa era... sería una de las, podemos hablar más prácticas, pero empezar por setear la intención y tomarte, si querés, un momentito, un minuto, para conectar con qué es lo que necesitas y cuál es la intención que te mueve ese día, a esa hora, en ese minuto con ese paciente. Sí, fíjate que ahora lo que te iba a decir es que estamos hablando, ¿no?, de profesional de la salud, ¿no?, de psicólogo y consultante, ¿no? Y ahora me viene a la cabeza lo que yo tengo aquí en mi perfil, que son todas mamás y familias, y cuánto nos cuesta a las mamás también trabajar eso, ¿no? Qué egoístas somos a veces con nosotras mismas y qué poco compasivas que somos, ¿no?, la crianza de nuestros hijos. Y eso luego repercute. Empatizo ahí con vos como mamá. Para mí personalmente ha marcado un antes y un después la llegada de mi hija, que ahora tiene 3 años, y también he tenido que luchar con un montón de voces internas de autocrítica, que es algo que justamente la compasión muchas veces nos ayuda a aliviar. No necesariamente a que esa voz autocrítica, que dice, por ejemplo, sos mala madre, o sos mala profesional, o no sos suficientemente cariñosa, no necesariamente va a desaparecer, pero es empezar, primero que todo, a entender que es una de las voces internas que tenemos, las mamás, por ejemplo, y que también hay otras voces que podemos cultivar con infinita paciencia y con mucha práctica a lo largo del tiempo. Desde la mirada de la terapia centrada en compasión hablamos de cultivar un yo compasivo como eje central de nuestra identidad. Entonces la invitación aquí es a las mamás que nos están escuchando, además de tal vez ser profesionales de la salud, preguntarse por esos momentos en que se les despierta naturalmente el deseo de abrazar, de alimentar, de cuidar a sus hijos, ¿no? Ese deseo que naturalmente brota de nosotras, de proteger, de alimentar, etc. Ahí está la semilla de la compasión que tenemos como especie. Y esa misma fuente de cuidado, que quizás con mucha facilidad ofrecemos a otros, muchas veces nos excluye a nosotras mismas como madres. Y sabemos que la mamá nace el mismo día que nace su hijo o su hija, ¿no? No tenemos experiencia previa como madres. Y poder desculpabilizarnos de que no tenemos esa experiencia y que hacemos lo mejor que podemos todos los días con lo que tenemos, yo creo que es un primer punto de partida para empezar a ejercer la maternidad en nuestros propios términos, con todo lo difícil que sé que significa lo que estoy diciendo, ¿no? Poder elegir nuestra forma particular de maternar. Total. Hace un ratito dijiste que la compasión era diferente a la empatía. Me quedó ahí la duda. ¿En qué se diferencian? Porque lo veo muy, muy similar, ¿no? Sí, efectivamente se tiende a confundir, y yo misma me costó mucho entender la distinción al comienzo. La empatía es una condición necesaria para desarrollar la compasión, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque la empatía tiene que ver con esta sensibilidad emocional o esta resonancia emocional que se despierta en nosotros cuando somos testigos de que alguien está sufriendo, ¿no? Yo puedo tener empatía por alguien que está enfermo en una cama, puedo tener empatía por mi hijo o mi hija cuando me cuenta después del cole que tuvo un problema con un compañero, pero la empatía puede en algunos puntos desgastarnos si no viene acompañada de esa motivación de pasar a la acción para aliviar o prevenir eso que le está generando malestar. Entonces la compasión lo que tiene es el componente sí de primero notar que alguien está sufriendo. Este es el primer componente de la compasión, el componente cognitivo. Freno, pauso,
Por eso se practica con prácticas de mindfulness o atención plena el poder aquietar nuestra mente para poder notar cuando alguien está sufriendo. Punto número 1. Muchas veces no somos conscientes o estamos más preparados para ignorar o evitar el sufrimiento que para verlo. El segundo componente tiene que ver con esta resonancia emocional, que tiene que ver con lo que vos me preguntabas, Marian, con esta empatía para poder sentir por un momento cómo sería estar en los zapatos de esta persona, por ejemplo un paciente o mi hijo, un familiar, que algo le pase y que algo le duele y que yo podría estar mañana en su lugar, ¿sí? Que yo, digamos, nada se escapa a la posibilidad de que yo el día de mañana también tenga esa misma problemática, humanidad compartida. Y el tercer componente tiene que ver con desarrollar esta motivación de hacer algo, aun si es algo pequeño, o incluso si esa motivación tiene que ver con aliviar el sufrimiento que a mí me está generando aquella historia difícil que estoy escuchando, o el sufrimiento que a mí me genera cuando, por ejemplo, no puedo hacer nada para aliviar el dolor del otro, porque muchas veces no está en nuestras manos. Y por último, pasar a la acción, que es pasar al comportamiento que efectivamente intenta aliviar de alguna manera el sufrimiento. Entonces, estos son como 4 elementos que necesitamos ir cultivando. Insisto mucho en esto de que no es algo que se logra ni de la noche a la mañana, diría que es más bien un proceso más que un lugar al que llegar o un resultado al que llegar. Yo lo vivo más que nada como un estilo de vida, ¿no? El dejar donde yo vaya, ojalá, ¿no? Mi pequeño granito de arena, para que al menos no agregar daño en los lugares en los que me muevo, en la relación con mi hija. Y sé que también muchas veces soy torpe, y que sé muchas veces cometo errores. O sea, esto no implica no hacernos cargo de nuestros errores, porque otra confusión muy común entre la autocompasión, la compasión es, ok, no voy a desarrollar autocompasión porque eso quiere decir que voy a ser débil, o que no me voy a ser responsable por mis actos, o que básicamente no voy a lograr nada en la vida. Es otro de los motivos por los cuales la gente no se trata a sí misma con calidez y con aceptación incondicional cuando las cosas le van mal. Y lo que justamente algunas investigaciones nos muestran, sobre todo de Christine Neff, que recomiendo sus lecturas, ella es una psicóloga norteamericana que estudia específicamente la autocompasión. Ella dice que justamente los mayores niveles de autocompasión correlacionan positivamente con mayores niveles de satisfacción y rendimiento laboral. En otras palabras, nuestra performance aumenta cuando estamos de nuestro lado en los días difíciles, en los días que fracasamos, en los días que no nos va bien, a diferencia de culpabilizarnos, autocriticarnos, maltratarnos en nuestra mente cuando las cosas no van bien. Me parece tan importante aprender eso, o sea, realmente es vital. Y bueno, te estoy haciendo hablar sin parar, y ahora quiero que nos expliques, ¿no? ¿Cómo podemos aprender nosotros todo eso para llevarlo a la consulta? Yo sé que vos ofreces un programa, y quiero que nos expliques cómo podemos hacer, ¿no? Realmente esto no nos lo enseñan en la carrera de psicología en ningún país, ni en Argentina, ni en Barcelona, y me parece realmente importante aprender a practicarlo, ¿no? Más allá de cara al vínculo con el paciente, ¿no? Que eso es algo que también te quiero preguntar, y más allá de cara al paciente, de cara a nosotros mismos, ¿no? Se refuerza mucho, ¿no? Realmente el vínculo con el paciente cuando se trabaja, se afianza mucho la relación psicólogo o terapeuta, paciente, cuando trabajamos con esta mirada, ¿no? Sí, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque cuando nosotros cultivamos activamente esta mirada autocompasiva, que tiene que ver con estar de nuestro lado, ser nuestros mejores amigos, incluso en nuestros días difíciles, ¿no? Que nuestro amor hacia nuestra propia persona no dependa de nuestros logros, que es algo que estamos muy habituados, ¿no? A aplaudirnos a nosotros mismos cuando las cosas van bien, cuando logramos lo que nos gusta, y defenestrarnos o atacarnos o avergonzarnos cuando las cosas van mal. Entonces, la autocompasión justamente se diferencia en ese punto de la autoestima, porque no está atada a un resultado o a un objetivo logrado o no logrado. Es básicamente como un padre que le dice a su hijo, ganes o no ganes la carrera, yo voy a estar acá en la línea de llegada esperándote, ¿no? Imagínate si vos tuvieras internalizado dentro tuyo ese papá o mamá
cuidador o quien haya sido esa figura en tu propia historia, que independientemente de los resultados que logres, te haga sentir que sos aceptado, que estás cuidado, que estás a salvo. Y yo creo que un terapeuta que cultiva activamente esta mirada segura, la inspira y la modela permanentemente en todas sus interacciones, en la consulta, en un hospital, frente a un aula, mamá, papá con sus hijos, y también porque, hablando de mamás y papás, ellos están observando permanentemente, nuestros hijos, cómo nos hablamos a nosotros mismos en la intimidad de nuestra mente. Yo soy argentina y tengo el cliché de que cuando algo me va mal, tengo esta frase que me viene en automático, es qué boluda, ¿no? Esta la conocemos todos en Argentina, y me sale en automático, y no me daba cuenta que yo repetía muchas veces eso en casa, hasta que empiezo a escuchar a mi hija Maitena, de casi 3 años, diciendo, mamá, no boluda. Entonces me mata cómo ella ya internalizó claramente que estoy teniendo una conducta que, si bien uno dice, es una palabrita suelta, pero básicamente tiene que ver con cómo yo me estoy tratando a mí misma cuando las cosas no me van bien. Llevemos esa palabra pequeñita y cotidiana a altas escalas, ¿no? De cómo nos vamos criticando o avergonzando de nosotros mismos cuando las cosas no nos salen como nos gustaría. ¿Cómo se entrena esto? Hay un montón de espacios y después feliz de recomendar distintos espacios porque somos muchas personas que estamos ofreciendo espacios de práctica, donde sea que vos tengas cerca de tu casa un lugar donde practicar mindfulness o compasión y con lo que resuenes. Eso para mí es lo más importante, que uno busque un espacio o un instructor o un guía con el que efectivamente resuene. Eso para mí es lo más importante. Por mi lado también estoy ofreciendo una masterclass en vivo el próximo 9 de marzo, para quienes tengan ganas de compartir en un espacio más profundo durante 2 horas y cuarto, sobre técnicas clave para aliviar el sufrimiento de nuestros consultantes, sobre todo aquellos que tienen altos niveles de autocrítica, culpa y vergüenza, que es esta gran tríada que justamente activa nuestro sistema de amenaza cuando conectamos con estos loops mentales. Entonces vamos a estar trabajando específicamente en esta masterclass, y esta masterclass, yo creo que lo más importante es que es la antesala a un espacio de 8 semanas que va a comenzar el 30 de marzo, que es el CCT, que es un entrenamiento en cultivo de la compasión que fue desarrollado por un equipo de psicólogos en la Universidad de Stanford y por Thupten Jinpa, que es el ex traductor de su santidad el Dalai Lama. Y junto con una colega, ambas somos instructoras certificadas, vamos a impartir este entrenamiento de 8 semanas, enfocado específicamente en el cultivo de la mente compasiva para profesionales de la salud. Repito, hay un montón de instructores que están ofreciendo este entrenamiento en inglés y en español, de forma online y presencial. Esta es una posibilidad, pero hay un montón más. Así que donde ustedes sientan el llamado, es ahí. Ahí va. Bueno, es de cara a profesionales, ¿verdad? O es de cara a profesionales de la salud, ¿no? Aclarar eso. Sí, en realidad el CCT originalmente fue diseñado para cualquier persona, para público general que esté interesado en cultivar la compasión en sus vidas, en este marco específico de entrenamiento de 8 semanas. En particular, esta próxima edición que voy a estar dictando con Magdalena Gacitúa, que es mi colega psicóloga chilena, lo hemos orientado específicamente a profesionales de la ayuda, de la salud, de educación, o toda persona que empatice en realidad con el rol de cuidado, de cuidador o cuidadora. Creemos que se va a beneficiar mayormente a alguien que ejerce a nivel profesional un rol de cuidado. Médicos, terapeutas, psicólogos, enfermeras, kinesiólogos, dermatólogos, personas que trabajan en forma cotidiana con el sufrimiento humano y que quieren comenzar a preguntarse, ¿no? ¿Qué formas hábiles existen o puedo cultivar que ya tengo en mí para poder relacionarme con lo que veo, con lo que escucho en la consulta, con lo que me pasa al final del día, de formas constructivas que me permita prevenir el burnout, que es algo que justamente está muy, muy presente, y al mismo tiempo seguir siendo de servicio, seguir siendo inspiración y sostén seguro en la consulta para otros. Bueno, y además siempre estás compartiendo ahí en tu cuenta un montón de contenido y textos divinos que siempre me encanta leer, y los invito a todos los que tengan curiosidad, ¿no? por esto, que se acerquen a tu perfil y que puedan aprender más. Y bueno, decinos el nombre de tu perfil, tu web, todo, dónde te podemos encontrar, para los que nos están viendo o los que recién se van sumando, que voy viendo.
Buenísimo. Bueno, mi usuario en Instagram es @NataliaZarro, como mi nombre, y ahí está en mi perfil la posibilidad de inscribirse a la masterclass, que como dijimos es el 9 de marzo, así que está son vacantes limitadas, pero pueden reservar su lugar todavía hay tiempo. Y también estoy en LinkedIn como Natalia Zarro, y quien guste puede escribirme o en la que pueda ayudar acá. Es verdad, soy bastante activa últimamente en Instagram, así que estoy para acá. Genial, genial. Bueno, Nati, muchas gracias. Yo no sé si alguien por aquí que nos esté viendo tiene alguna duda, pero básicamente te pregunté un montón de cosas, no te di respiro. Bueno, Estoy menos mal, feliz. y si no, pues cualquier cosa los pueden dejar, el directo lo dejaremos grabado, así que les queda ahí por cualquier cosa que nos quieran consultar, si tienen dudas de la máster o lo que sea, que nos pregunten por ahí. Así que te agradezco el ratito que te has venido de mi lado, a pesar que ahora estamos del mismo, ¿no? Del mismo lado del charco, que te hayas venido a mi perfil, a mi comunidad, a explicar un poquito qué es esto de la compasión, que realmente cuando planteamos el tema me encantó porque yo misma desconozco, ¿no? Mucho sobre esto y me parece muy importante realmente conocerlo, aprender y aplicarlo. Así que muchas Gracias, gracias. Marian, por ser puente, sobre todo para compartir estos conocimientos que creo que en Semilla los tenemos todos, porque absolutamente todos venimos equipados para cuidar y para ser cuidados, pero que muchas veces se nos olvida o que lo consideramos un lujo, y en realidad tiene que ver con una necesidad humana básica. Así que gracias a vos por ser puente y abrir el espacio de charla. Bueno, y gracias a todos los que se han ido sumando por ahí. Y nada, estamos aquí para lo que los necesiten y mantenemos el contacto entre nosotras. Por ahí nos dicen gracias, excelente. Bueno, muchas Gracias. gracias. Besitos. Un abrazo. Muchas gracias. Chau, chau.